Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agite, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas le dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para hacernos comprender esta palabra, la gran responsabilidad de llevar la obra de la evangelización. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Celebramos la dedicación de la primera basílica. Significa casa del rey. Todas las lecturas nos hablan del templo, el santuario de Dios que somos nosotros. Impresiona comprobar la continuidad de conceptos, elementos y realidades que envuelve nuestra vida en relación con Dios, de camino a sus promesas. La vida es para todos la iglesia. Habrá cumplido su misión cuando todos sean uno en el amor. Nosotros debemos saber que también somos morada de Dios, que nos hace a su imagen y semejanza, queriendo que seamos cimientos de su reino, viviendo con sinceridad y verdad. La obra de cada cual quedará al descubierto en el encuentro entre Dios y la verdad de cada uno. Otro concepto bien importante
que nosotros debemos saber es que la iglesia es la esposa de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 12, nos hablará de esa comparación del cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del único espíritu. Dios ha dado al ser humano todas las capacidades para desarrollar su ser en plenitud. Por eso es imprescindible respetar la superioridad del Creador y su plan divino. Y como nos dice en el mismo Evangelio, el celo de tu templo me devora. La verdad es una: el amor tiene un solo camino, el bien es concreto y la raíz del Creador es el único motor para la vida del ser humano. Es por ello que el ser humano debe tener cuidado con emplear mal su libertad. Dios siempre se manifestará para salvar a su creación. Y ese gran acontecimiento lo vemos en el Hijo de Dios, que se entrega por nosotros en la cruz para pagar toda deuda. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, verso 13, nos dice que se acercaba la Pascua de los judíos y el Señor Jesús subía a Jerusalén. Debemos saber que la fiesta de la Pascua es la fiesta de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, así como el Señor subirá a Jerusalén a liberar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad del pecado, de la muerte, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y más adelante, el Señor celebrará con sus discípulos el banquete de la Pascua, el gran milagro de la Eucaristía, donde Él mismo se convierte en Cordero Pascual, donde va a ser inmolado para de una vez para siempre establecer la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. Pero el Señor, que sube a Jerusalén, encontrará en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Pero eso le incomoda al Señor, porque va a encontrar un panorama de la deformación de lo que tenía que ser un mercado, un cumplimiento externo sin alma, y que los sacrificios que ofrecían a Dios eran totalmente vacíos. En esos momentos encontraremos al Señor airado por esa situación que está viviendo el pueblo de Israel, hasta con los fariseos, escribas, doctores de la ley. El Señor, que demuestra su ira santa, su indignación, porque los dirigentes de su pueblo se habían deformado y acomodado al mundo que aparta de Dios. Por eso el texto nos dirá: el celo de tu casa me devora, porque el Señor se dirige con sinceridad a su pueblo, que está haciendo las cosas mal. Sin embargo, veremos que algunos judíos intervienen y le preguntarán: ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús le contesta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos no entendían que hasta le harán otra pregunta: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el Señor hablaba del templo de su cuerpo, porque el Señor entregará su vida al rescate de la humanidad. Y ya más adelante lo entenderán los discípulos cuando el Señor resucite. Creerán en la Escritura y en la palabra que ha dicho Jesús. Que nosotros, como hijos de Dios, que estamos en peregrinación, que debemos vivir nuestra fe en constante oración, para ser fieles al llamado que el Señor nos hace, viviendo los sacramentos, en especial el regalo de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, amor a la humanidad. En esta fecha que vivimos, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, según la tradición, que arranca del siglo II, se celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino en el Laretano. La Basílica de Letrán es la iglesia madre de Roma, dedicada primero al Salvador y después también a San Juan Bautista. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano, con el fin de honrar aquella basílica que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Es señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro, que, como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Dios siempre está con todos nosotros, en todas partes. Pero en el Antiguo Testamento, Dios enseña a su pueblo la importancia de los lugares santos consagrados a Él. El Señor Jesús enseña con su ejemplo la importancia del templo. Cuando estaba en Jerusalén, solía ir al templo a enseñar. Él mismo había sido allí presentado a su Padre. El Evangelio de hoy nos enseña que el celo por la casa de Dios, su Padre, le consume. El templo es en primer lugar el corazón del hombre que ha acogido su palabra. Vendremos a Él y haremos morada en Él. San Juan, capítulo 14, verso 23. San Pablo escribirá: ¿no sabéis que sois santuario de Dios? 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Es verdad, no contradice la importancia de honrar el templo hecho de piedra. Pero no solamente eso,
sino que está la presencia de Jesús Eucaristía, su cuerpo y su sangre que habitan en el sagrario, pero que también con el sacerdote se celebra el regalo de la Eucaristía, que son todos los días, en agradecimiento a Dios por el don de la vida, por las bendiciones que derrama en sus hijos. Porque Jesús el Señor nos viene a salvar del pecado y que nos une como pueblo. Por eso instituye la iglesia, que ésta se congrega en el templo. El templo es el lugar consagrado a Dios, donde nosotros como fieles le damos culto al Señor. En la Eucaristía, milagro de amor. Ahora nos unimos a través de la oración, porque juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que enviaste a tu Hijo Jesús para enseñarnos a vivir nuestra fe, a través de la predicación, anunciándonos el reino, la buena noticia, para enseñarnos a amar, a perdonar, y así poder descubrir el servicio, de ser bendición unos a otros, y que a la luz del Espíritu Santo recibimos muchos regalos para unirnos al corazón de la iglesia, la esposa de Cristo, y así junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas y toda gente pastoral que presta el servicio en nuestra parroquia, para dejar grabado el mensaje de la salvación en cada corazón, para que así en nuestros templos podamos vivir ese gran regalo de la Eucaristía, de escuchar su palabra, de recibir al Señor en el corazón, para que así podamos dar testimonio, vivir nuestros sacramentos, que son signos sagrados visibles de esa realidad invisible que han sido instituidos por el Señor, y así nosotros podamos experimentar la presencia de Dios que viene a sanar, a perdonar, nos alimenta y fortalece para que podamos ser luz a los demás, de aquellos que viven la oscuridad, la tristeza, la angustia, la depresión, o que han vivido alguna situación negativa en su vida que los ha llevado a la tristeza, a la soledad, a la depresión, porque hay un enemigo que nos ataca, el diablo y los demonios, que quieren hundir a la humanidad en el pecado, para que en la desesperación tome malas decisiones, buscando a los brujos, para que le adivinen la suerte, o llevando una vida desordenada, de vicios, de alcohol, de drogadicción, de pornografía, que lo va llevando a la oscuridad y muerte. Abre tu corazón a Dios, comienza a vivir tu fe a través de la oración, que es lugar de encuentro, donde el Señor va a comenzar a sanar tus heridas, a dar paz en tu corazón, descubrir ese propósito de Dios, para que así puedas asumir tus compromisos personales, familiares, laborales, con todas las personas que te rodean, ser bendición unos a otros. Que en estos momentos de pandemia no tengamos miedo. El Señor nos llama a la conversión, haciendo un alto en el camino, revisar cómo está nuestra vida. ¿Realmente estamos siguiendo y amando al Señor? ¿O al contrario, decimos creer en Él, pero no nos comprometemos con nuestra fe? Oramos por las familias, para que así la bendición de Dios se derrame sobre el hombre y la mujer que se unen en el proyecto de Dios, en la bendición del santo matrimonio, para llevar una vida de amor, de compromiso, testimonio y ser bendición para sus hijos. También pedimos por los gobernantes, que en estos momentos de crisis económica sepan asumir su compromiso de dirigir una nación, de promover la vida, de ayudar a los necesitados, de dar solidez a la educación, para formar con bases sólidas a nuestros niños y niñas, jóvenes y jovencitas, que son el futuro del mañana. Seguimos orando por los que están enfermos por este virus COVID-19, como también sufren distintas enfermedades, que no están solos, que cuentan con nuestra oración, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas, para que así podamos ver los milagros del Señor, que lo imposible es posible, pero que el Señor quiere el corazón. Ahora te invito a entregar tu petición, tu necesidad, que estás clamando con el corazón, suplicando al Señor su misericordia, que Él nos escucha, que el Señor está siempre con nosotros, pero que también debemos saber esperar el momento indicado de la bendición, porque esa petición que le has hecho al Señor, Él te la concederá en el momento indicado. No dudes, cree en sus promesas, en esas palabras que dan vida, porque tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermoso es cuando vivimos nuestra fe, unidos al amor de Dios, que lo vivimos a través de la Eucaristía, dando gracias al Señor por su palabra, la iglesia, los sacerdotes, para que podamos caminar juntos
en el nombre del Señor y ver sus milagros, prodigios, bendiciones en nuestras vidas. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.